Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones del mundo. En concreto estamos hablando de la religión de los australianos y tasmanios. Hablemos de las churingas y otros emblemas. También se relaciona con el totemismo el concepto sobre las propiedades sobrenaturales de ciertos objetos materiales que desempeñan el papel de emblemas totémicos. Entre las Arunta y tribus allegadas, las churingas son los emblemas más usuales. Se trata de piedras ovaladas o tablillas con los extremos redondeados, recubiertas de dibujos abstractos y simbólicos que se refieren al tótem, aunque no tienen ninguna semejanza real con este. Se cree que las churingas guardan una misteriosa relación con determinado tótem, con el antepasado totémico y con una persona que forma parte del grupo totémico. Se las considera patrimonio sagrado del grupo y se esconden en lugares secretos donde no pueden ser vistas por los no iniciados. Además de las churingas, las tribus de Australia Central conservan otros objetos sagrados vinculados al tótem. Por ejemplo, la baringa, la nutorja. Son artefactos voluminosos en forma de cruz o de rombo que se arman con varas y se confeccionan especialmente para ser usados en las ceremonias totémicas. Por su aspecto, la baringa no tiene semejanza alguna con el tótem. La misma forma de baringa puede guardar relación con diferentes tótem, pero cuando una de ellas ha sido utilizada en un rito totémico, queda firmemente vinculada con el tótem de la ceremonia y no puede ser usada en un rito dedicado a otro tótem. También son de gran importancia los centros sagrados de totémicos. Por lo general se trata de comarcas situadas en el territorio de caza de los clanes y marcados por algún signo particular, una roca, un árbol, una fuente, un desfiladero. Allí se encuentra el sagrado y secreto depósito donde se esconden las churingas y otros objetos similares y se realizan ceremonias totémicas de todo género. Los extraños tienen rigurosamente prohibido el acceso a estos lugares. En otros tiempos se llegaba a matar a quienes transgredían la prohibición. Hablemos de ritos mágicos. Por último, la creencia en el nexo entre el hombre y su tótem se expresa en la idea de una mágica dependencia mutua. El tótem influye sobre el hombre y éste actúa sobre su tótem. Las tribus del sudeste acentúan la influencia del tótem sobre el hombre. Llegan a creer, por ejemplo, que el tótem puede salvar al hombre de un peligro. Dice Hobbit que un hombre de la tribu Yuin le afirmó que su tótem, el canguro, siempre lo advertía del peligro, dando un salto hacia él. Algunas de estas tribus creen que basta con matar al tótem de un enemigo para hacer daño a este. Por otra parte, existe la idea del poder mágico del hombre sobre su tótem. Ello se refiere principalmente a las tribus de la Australia Central y se expresa en las ceremonias de la multiplicación, en inglés Incraft Rite, muy características y descritas muchas veces. Se trata de ritos mágicos por los que se obliga al tótem a multiplicarse. Lo esencial de la ceremonia de multiplicación consiste en que una vez al año, en vísperas de la estación de las lluvias, cuando la vegetación se renueva y se aparean los animales, los miembros del grupo totémico llevan a cabo un rito mágico en determinado sitio sagrado. Derraman sangre sobre la tierra y entonan especiales invocaciones mágicas con la intención de obligar a los embriones del tótem, a los que creen ubicados en las cercanías del sitio ritual, a salir de sus refugios y multiplicarse. He aquí la descripción de una ceremonia que podemos considerar típica. La ceremonia de multiplicación, en Babiubama, de la larva de la Udniringita, o la oruga comestible que en dialecto local llama Maegaba, el tótem de un grupo que habita en las cercanías de Alice Springs. Los hombres del grupo se reúnen en el campamento principal. Luego, quienes participan en el rito, hombres solamente, se marchan sin que los demás lo adviertan al lugar señalado. Deben permanecer desnudos, por tanto se quitan el acostumbrado taparrabos. Tampoco deben comer hasta que finalice la ceremonia. Los participantes del rito llegan al atardecer al lugar sagrado, el Emily Hub, y se acuestan a dormir. Cuando llega la madrugada, se encaminan en fila india hacia arriba, por el declive occidental del desfiladero, camino que, según creen, siguieron antaño sus antepasados míticos. El jefe del grupo sostiene entre sus manos una pequeña tinaja de madera, que simboliza el estuche mítico de la churinga. Cada uno de los otros porta 2 ramas de camello. Al aproximarse a una hondonada rocosa, donde entre muchas piedras chicas yace un gran fragmento de cuarzo que simboliza a la maeva adulta, el jefe da con su tinaja unos golpecitos leves sobre el cuarzo y los demás con sus ramas, a la vez que cantan la invocación que la exhorta a poner huevos. Luego todos golpean las piedras chicas, que simbolizan los huevos del insecto.
El jefe del grupo toma una de las piedras y frota con ellas el vientre de cada participante, diciendo: «Tú has comido mucho alimento». Después de lo cual les da un golpecito con la frente. Entonces bajan todos al cauce del arroyo, deteniéndose por el camino junto a la roca, ojos pintados, donde, según la leyenda, en un pasado remoto sus antepasados míticos asaron y comieron los insectos en cuestión. El jefe golpea la roca con la tinaja, los demás con sus ramas, y se entona de nuevo el conjuro exhortando al insecto a salir y a poner huevos. Se cree que en ese lugar está enterrada en la arena una piedra voluminosa que asimismo simbolizaba a la Maehba. En la roca hay dibujos simbólicos que representan diversas partes del cuerpo de los antepasados, churingas míticas, y además un campamento de mujeres, pues se cree que en tiempos pasados las mujeres participaban de los ritos totémicos sagrados. El jefe del ritual, imitando la acción de los antepasados, arroja sobre la roca las piedras, que ruedan hacia abajo, mientras los demás cantan las invocaciones. Luego, todos se marchan en fila india a otro lugar sagrado, a 1,5 millas de distancia. Una vez allí, el jefe desentierra 2 piedras que representan la crisálida y el huevo del insecto, respectivamente, y los acaricia suavemente con las manos, mientras los demás siguen entonando invocaciones. De nuevo, frota con las piedras el vientre de todos los participantes del rito, repitiendo las mismas palabras: «Tú has comido mucho alimento». Y el golpecito con la frente en el vientre. Esta ceremonia se repite una y otra vez en otros lugares sagrados que suman alrededor de 10. Por el camino de regreso al campamento se detienen de trecho en trecho y se ponen toda clase de adornos. En el campamento, mientras tanto, se ha instalado una choza especial que representa a la crisálida del insecto. Todos los hombres y las mujeres de la otra fratría están de pie o sentados más lejos. Los participantes del rito entran arrastrándose en la choza, cantando invocaciones, mientras los hombres de la otra fratría yacen en tierra boca abajo, inmóviles. Los participantes del rito salen de la choza y vuelven a entrar en ella, siempre arrastrándose a imitación de la crisálida cuando sale del insecto. Luego todos comen y beben. Después de terminar, apagan la fogata encendida al iniciar el rito. Los hombres yacentes se levantan y se marchan al campamento principal. Con esto se termina el rito, después del cual, según cree esa gente, el insecto debe multiplicarse. Como se advierte por esta descripción, cada paso o movimiento de los ejecutantes del rito simboliza algún acto de los antepasados míticos o bien los estados sucesivos del insecto totémico. La descripción de Spencer y Guillén no menciona la parte del rito donde se come el animal totémico, pero otros autores la citan por lo general. Semejantes ceremonias se realizan siempre en sitios determinados, vinculados con la leyenda sagrada, centros totémicos donde hay objetos, piedras, rocas, etc., y que reproducen en forma material los mitos relativos a los antepasados totémicos. Son característicos los gestos rituales mágicos: esparcir la sangre, acariciar con la piedra, untar con yeso, ocre, grasa, etc. Las invocaciones mágicas, los cantos que deben impulsar al tótem a multiplicarse y la ingestión ritual de la carne del tótem al término del rito, cosa que debe fortalecer el vínculo entre el hombre y su tótem. Spencer y Guillén, como también Struglock, describen estos ritos de multiplicación tal como lo practican las tribus de Australia Central, donde el totemismo alcanza el máximo grado de desarrollo. Se conocen ritos semejantes entre tribus de Australia, noreste, norte y noroeste. En general, todos los elementos del totemismo se presentan en forma más acabada de las tribus centrales y septentrionales, que pueden ser considerados como los representantes más típicos de la religión totémica. En las tribus del sudeste de Australia, el totemismo se presenta en forma atenuada o muy modificada. En algunas de estas tribus, los tótem de las fratrías adquieren un carácter mitológico, se funden con las imágenes de los héroes culturales y de los fundadores de la ceremonia de iniciación, que de este modo se transforman en complejas figuras de demiurgos o creadores. Nos referimos y nos referiremos a ello más adelante. Hablemos de las raíces del totemismo. El estudio de los rasgos más trascendentales del totemismo australiano nos permite descubrir las raíces de las creencias totémicas, puesto que en aquel aparecen estas creencias con mayor claridad y relieve. La ciencia etnográfica burguesa ha tratado mucho para esclarecer el problema del totemismo. Merecen especial mención las obras de Robertson, Smith, Arnold, Van Hahn y Emil Durkheim. Los investigadores soviéticos Tolstoi,
Zelenin, Zolotarev, Anisimov y Haitun y otros aportaron todavía mayor claridad al problema que en esencia podemos considerarlo solucionado. Resulta muy evidente que el totemismo constituye en Australia, como en todas partes, una forma de religión de las primitivas comunidades clánicas de cazadores, donde el vínculo consanguíneo es el único tipo de relación entre la gente. El hombre supersticioso traslada inconscientemente estos vínculos al exterior y atribuye las relaciones de parentesco a la naturaleza toda. Los animales y las plantas que llenan la vida de un cazador-recolector se convierten en objeto de ideas y sentimientos supersticiosos, en algo próximo, íntimo del hombre. Es muy importante, asimismo, el otro aspecto del totemismo, el que refleja en una forma singular el sentimiento o conciencia del vínculo indestructible que existía entre la comunidad primitiva y su territorio, su tierra. A este territorio se adaptan todas las sagradas leyendas totémicas sobre los antepasados. Cada comarca está hechizada para los australianos de asociaciones mágico-religiosas. Pero el totemismo no es la única forma religiosa de los australianos, aunque quizás sea la más importante. Tienen otras formas de creencias, que reflejan ciertos aspectos y condiciones parciales de la vida de las tribus. Por ejemplo, el voduismo. Hablemos de él. Todos los observadores están de acuerdo en afirmar que los aborígenes de Australia experimentan un temor mortal hacia el maléfico enviado por un enemigo. Tienden a atribuir a la hechicería enemiga toda la enfermedad, accidente o muerte de parientes. Aun si la muerte se debe a una causa evidente, por ejemplo, si un hombre murió aplastado por la caída de un árbol, ellos creen igualmente que el verdadero culpable de la desgracia es algún enemigo secreto. Por eso los australianos tienen la costumbre de realizar, después de cada muerte, una sesión de adivinación para descubrir en qué región y tribu vive el enemigo que había hechizado al muerto. Y entonces se envía a dicha tribu un grupo de vengadores que mata al supuesto culpable o a cualquiera de sus parientes. Los australianos tenían un método característico de enviar un maleficio. Había que apuntar desde lejos a la víctima, señalada con una varilla especial o hueso aguzado, y pronunciar una maldición o conjuro dañino. Se cree que entonces la víctima debe morir irremediablemente. Este es el así llamado tipo inicial de magia, o sea, cuando el acto inicial, apuntar al blanco, se ejecuta realmente dejando a la fuerza mágica la culminación, el vuelo del arma y la muerte de la víctima. Para mayor seguridad, el ejecutante del rito a veces introduce cerca de su víctima el instrumento de la hechicería, la varilla o el hueso, y el hombre, al hallarlo, comprende que contra él se ha realizado un rito funesto. La fe en la fuerza del maleficio es tan poderosa que su víctima se desalienta, cae en un estado de apatía y no tarda en morir, lo que afianza aún más la fe en la hechicería. Sin embargo, aunque los australianos siempre sospechan de alguien por haber hecho hechicerías, muy pocas veces recurren al rito de enviar el maleficio, ya que este no deja de ser peligroso para los propios ejecutantes, pues la sola sospecha de hechicería basta para atraerles la venganza ineludible de los parientes de la víctima. Es muy característico el hecho de que los australianos, al menos en la abrumadora mayoría de las tribus, no cuentan con especialistas dedicados a la magia maléfica. Las excepciones son muy raras. Por ejemplo, los Yulengor, de la tierra de Argen, tienen hechiceros, los Ragak, que se especializan en este tipo de magia, pero en la mayoría de las tribus se cree que cualquier hombre puede enviar un maleficio. Por lo general, se acusa de ello a los hombres de una tribu enemiga. Sin duda, es precisamente la hostilidad entre las tribus lo que originó en lo fundamental el temor supersticioso al maleficio y la fe en la hechicería. A su vez, esta fe y este temor agravan aún más la hospitalidad intertrivial y la enemistad mutua. Hablemos de curanderismo, xamanismo y magia sexual. Los ritos de magia curativa, es decir, el curanderismo, existen en todas las tribus australianas y en formas casi idénticas. En términos generales, el curanderismo creció sobre el terreno de la medicina popular y esta se encuentra muy desarrollada entre los australianos, que conocen la utilidad de muchas hierbas curativas. Utilizan, cuando es necesario, los fomentos, el masaje, las compresas, las sangrías, saben curar las heridas y las fracturas. Estos recursos de medicina y cirugía populares son accesibles a todos, pero no siempre resultan efectivos. Por eso, la gente supersticiosa recurre a menudo a la ayuda de curanderos profesionales, los Medicine Native Doctor, quienes emplean habitualmente otros medios.
Despliegan toda clase de procedimientos embaucadores, como extraer por succión una piedra o cristal imaginario del cuerpo del paciente, procuran influir sobre la psiquis del enfermo, lo hipnotizan con la mirada y los gestos. Si el enfermo sana, ellos atribuyen la fuerza mágica. También existe entre los australianos un comienzo de xamanismo. A diferencia del curandero que cura con medios mágicos, el xamán actúa por medio de los espíritus. Según la creencia popular, los espíritus consagran al xamán en su profesión. No se sabe si tales especialistas consagrados por los espíritus existen en muchas tribus. Entre los Arunta, los curanderos comunes hacen su aprendizaje con otros curanderos, pero quien quiere ser consagrado por los espíritus va a la caverna, donde se supone que habitan, se acuestan a dormir junto a la entrada y cree que de noche será visitado por un espíritu, el cual le clavará la lanza y lo convertirá en un hechicero, en un xamán. La tribu Kurnai también posee especialistas, los Birarki, que son distintos de los curanderos comunes y tienen relaciones con los espíritus. Sin embargo, el xamanismo, forma de religión típica de la época de descomposición del régimen comunal clánico, todavía no ha salido entre los australianos de la etapa embrionaria. Los curanderos y los xamanes actúan además como hacedores de lluvia, la magia meteorológica, pero no en todas partes. En una ceremonia cazadora, la magia meteorológica no puede haber adquirido una posición importante en el conjunto de creencias. Solo en el seco clima de Australia Central se la considera asunto de bastante interés. La magia sexual o amorosa se observa entre los australianos en su forma más elementales. Los jóvenes simplemente usan algunos adornos y creen que influyen mágicamente en la mujer y que despertarán en ella una inclinación recíproca. Previamente se pronuncian conjuros sobre el adorno. Este ejemplo es una buena demostración del origen de la magia sexual. A los procedimientos comunes del galanteo se les atribuyó una acción mágica. Hablemos de cultos femeninos. En relación con la magia sexual, debemos referirnos al problema de la participación de los hombres y las mujeres en el ritual. La literatura especializada en las cuestiones australianas abriga la firme convicción de que la religión allí es un problema exclusivamente masculino y las mujeres están excluidas por completo del ritual religioso. En efecto, casi todos los ritos religiosos descritos por la literatura etnográfica son ejecutados por los hombres, y las creencias respectivas se consideran en su mayor parte fuera del alcance de las mujeres. A raíz de ello, se extrajo inclusive la deducción sobre la desigualdad de derechos de la mujer en la sociedad australiana. Pero las recientes investigaciones de Getha Roy, los esposos Bert, Phyllis Cobre y otros, demostraron que eso es del todo exacto. Que no es exacto. Desde luego, la diversificación sexual de edades que existe entre los australianos repercutió también en el ritual y en las creencias. En general, durante las últimas décadas o quizás siglos, se ha ido operando en Australia la transición del clan matriarcal al patriarcal. En virtud de ello, los hombres desalojaron en cierta medida a las mujeres de la vida ritual. Pero los mitos y las leyendas de muchas tribus relatan que antiguamente las mujeres tenían una participación más activa y aún predominante en las ceremonias religiosas. Resulta muy interesante en este sentido los mitos del Yulangor, recogidos por Cheris, sobre los Hungoba, los antepasados. Son creadoras de los grupos totémicos o los mitos de algunas tribus norteñas sobre Kunapipi, así como los cultos femeninos dedicados a este ser mítico que llamaron la atención de los esposos Bert. Hasta el día de hoy se encuentran los cultos femeninos junto a los masculinos, solo que los primeros son mucho menos conocidos, aunque solo fuera porque casi todos los investigadores etnógrafos fueron hombres, y les resultaba muy difícil averiguar algo sobre los ritos femeninos a los que no se permite el acceso de los hombres. Por otra parte, en muchos ritos ejecutados por hombres, la participación de las mujeres se considera obligatoria, si bien es menos ostentosa y más bien pasiva. Hablemos del culto funerario. El culto funerario lo dejaremos para la parte tercera de este tema.